Hola, buenos días. ¿Esto va? ¿No va? Bueno, vamos a hablar de tribus, ¿vale? Yo soy Ramón Noguera, soy psicólogo, soy de Granada. He trabajado bastante tiempo como consultor y formador y SEO manager de recursos humanos en diferentes empresas. He trabajado también con entidades hospitalarias. Soy sanitario también porque paso consultas en Barcelona y bueno, y online desde hace una pila de años. Y actualmente imparto también liderazgo y negociación, igual que Jesús, por ejemplo, en un par de escuelas privadas de aquí de Barcelona. Y voy a intentar daros en 40 minutos una cosa que yo explico en 30 horas de asignatura de liderazgo, que esto va a ser como comerse un camión de polvorones del año pasado. ¿Vale? Así que os pido perdón por lo que va a pasar, porque os va a doler. Soy el autor de 2 libros de divulgación, ¿Por qué creemos en mierda? Y ¿Por qué compramos la burra? El primero salió 2 días antes de que empezase el confinamiento porque yo tengo un sentido de la oportunidad exquisito y es la razón de que Alex y Marta, claro, luego empezaron a salir los antivacunas, empezaron a salir médicos diciendo que lo que había que hacer era inyectarse desinfectante, que esto llevó a la muerte de 200 iraníes. Entonces, pues esto, Alex y Marta consideraron que yo podía tener algo que aportar, así que si estáis interesados en estos 2 libros que explican algunos de los procesos que yo voy a ilustrar aquí, más el libro que vamos a utilizar como base para esta charla, pues os invito a que los compréis porque así pues mis gatos podrán comer, ¿vale? Porque ahí les podré comprar pienso del caro, ¿de acuerdo? Desde que las niñas coman ya me ocupo yo, pero los gatos siempre pues son un extra. Vamos a basarnos en un modelo que utilizo como vértebra, como columna vertebral, perdón, de las clases de liderazgo que yo doy, que es el modelo tribal de Logan, Fisher y King. Este señor es Logan, uno de los 3 autores, y es un modelo que parte de la observación conductual y que además, de hecho, el primer ejemplo que muestran es el de un hospital norteamericano, con lo cual, pues si pensáis que es que no, pero es que el mundo médico es diferente, no, soy gente como los demás, aunque a veces se nos olvida. Y lo que vale para uno vale para todos. Pero vamos a utilizar el ejemplo de un hospital norteamericano para hablar de qué es esto de la tribu y cómo os impacta y por qué vuestros equipos tendrían que ser tribus, que es un concepto que viene de la antropología, pero que vamos a traernos al mundo médico. Si tuviéramos que definir qué es un líder, yo me voy a quedar con la definición de este señor, de Howard Gardner, que Howard Gardner se inventó una teoría, la de las inteligencias múltiples, que es una mierda como una casa, pero escribió un libro sobre liderazgo que está bastante bien. Lo de las inteligencias múltiples no tiene la más mínima evidencia. Si alguien nos dice que es que las inteligencias múltiples no sé qué, podéis sudar absolutamente de lo que diga a continuación. Pero esta definición es importante porque los líderes son ante todo modificadores de conducta, ¿vale? No os voy a dar una clase de análisis funcional y modificación de conducta porque no me da tiempo, pero básicamente el líder es un modificador indirecto. Indirecto, también directo, por supuesto, pero sobre todo indirecto. Y esto es un concepto con el que quiero que os quedéis. Este y el de moldeamiento verbal. Moldeamiento verbal, ¿vale? Una tribu es un grupo que se estima que tiene normalmente entre 20 y 150 personas. Esto viene de la antropología, no de la psicología. 150 es el número de Dunbar. Dunbar es un antropólogo que estimó que las sociedades humanas evolucionan desde grupos tribales de hasta 150 personas porque cuando crecen más allá de ese número normalmente se produce una escisión. Hay autores que relacionan esto simplemente con la capacidad cerebral de mantener relaciones significativas. O sea, ¿cuánta gente podemos considerar una relación cercana al mismo tiempo? Pues parece ser que el tope está en 350. Tú no tienes 4.000 amigos en Facebook, porque nosotros tenemos ya una edad, usamos Facebook. Esto lo digo en mi clase y mis alumnos se me quedan mirando con cara de qué coño dices. Pero los que tenemos Facebook y tenemos 500, 600, tú no tienes 600 amigos, tú no tienes 600 amigos en tu vida. O sea, lo sabe todo el mundo. 150 es el número máximo. Claro, las empresas cuando crecen se convierten en confederaciones de tribus. Y esas confederaciones de tribus pueden currar juntas o no. Pero vosotros no trabajáis, creo, con equipos tan grandes. O sea que vuestros equipos probablemente, de hecho, lo que decía Xavi, ¿dónde coño se ha metido? Ah, ahí está ahí. Más o menos, cuando empiezas a decir, tengo 15 cirujanos, no sé qué, no sé cuánto, pues ahí tenéis el número que más o menos encaja en una tribu. El líder moldea el comportamiento de la tribu, pero la tribu tiene que aceptar al líder. Si la tribu rechaza al líder no puede hacer nada. Con lo cual, nuestro objetivo es convertir a nuestro equipo en una tribu y además hacerla avanzar a través de una serie de etapas y alcanzar un nivel de desarrollo determinado. De desarrollo que es cuando aparece el espíritu, este espíritu tribal, que es el espíritu de pertenencia grupal. ¿Vale? Vamos a elaborar esto un poquito más en un momento. El caso que os presento es el de Peter Charmel, que es el payo de que hay a la derecha, ¿vale? Y el Hospital Griffin. Griffin es un hospital que está ubicado en Estados Unidos, en Maine, y en mediados de los 80 Griffin fue considerado como el hospital número 1 al que preferirías morirte en casa antes que ir. Un 30%, un 32% de los habitantes del estado de Maine decían que antes que ir a Griffin preferían que le operasen en casa. Esto no me lo estoy inventando.
porque el estado del hospital, bueno, pues era el servicio, la atención al paciente era bastante lamentable. Además, esto es una historia que a la gente le gusta mucho cuando venimos a foros de estos, de flipados así, de empresariales y tal, porque además es una historia de superación de estas de yo empecé en un garaje. Porque este payo empezó de becario en el hospital, luego subió a Chief Operations Officer, entonces el CEO que había, que era muy mala gente porque solo le interesaba la pasta, lo echó y entonces hubo un motín para que volviese. ¿Qué es lo que hizo este tío tan especial? Este tío se convirtió en un líder tribal mediante un proceso de moldeamiento verbal. Moldeamiento verbal es lo que hacemos los psicólogos, los que sabemos lo que estamos haciendo, los psicólogos basados en evidencia, en terapia. Nosotros moldeamos el lenguaje verbal del paciente, la conducta verbal del paciente, de forma que el paciente empieza a pensar y comportarse de forma diferente. Esto es una de las cosas que hacemos. Hacemos más cosas, pero es uno de los procesos fundamentales. Este hombre coge a su hospital en un estado tribal muy bajo, y lo que hace es que comienza a modificar los comportamientos de estas personas mediante la inclusión y la comunicación verbal diferente. Ahora veremos algunas pautas, evidentemente no vamos a poder cubrir todo, por eso os he puesto la referencia del libro, para que si queréis podáis profundizar más, pero básicamente articula su intervención en 2 pasos. 1, ¿qué quieren los pacientes? Voy a preguntar a los pacientes qué quieren ver en el hospital, qué quieren tener. Y cuando se hace la lista, entonces decide, pues se lo vamos a dar todo. Y entonces cuando los miembros del personal empiezan a decirle, pero tú estás loco, ¿cómo les vamos a poner en el jacuzzi a las preñas? ¿Qué es esto? Él dice, si tú fueras paciente, ¿qué querrías tener? Hombre, yo querría un jacuzzi. Pues eso. Pero por otro lado, implica y convierte en tribu a las personas, obligándolas a tomar decisiones. Es decir, ¿cómo vamos a hacer la reforma entera del hospital? ¿Dónde vamos a tirar las paredes? ¿Dónde vamos a poner paredes? ¿Dónde van los quirófanos? Dime dónde es mejor para ti que vaya el instrumental. ¿Dónde está mejor el almacén? ¿Dónde está la sala de rayos? A medida que la tribu tiene que empezar a negociar entre sí, tiene que empezar a participar verbalmente en los procesos de configuración del hospital, la tribu se va implicando hasta que, como digo, cuando el CEO, que en ese momento dirige el hospital, lo echa, hay un motín, una rebelión, es una historia bastante conocida, porque le piden que vuelva, él vuelve, echan al CEO malo, como si esto fuera una película de Antena 3 un domingo por la tarde, y le ponen de CEO, y ahora mismo Griffin es un hospital de referencia. Bueno, es un hospital de referencia a nivel que la gente, esto es como si fuera un restaurante, ¿sabéis lo que son los stagiers de los restaurantes? Que son gente que pagan para que les exploten, que van allí y pagan a cambio de poder dormir en el suelo y que Ferran Adrià, bueno, Ferran Adrià no, ya no. Pues el chef de lujo de turno les enseñe, pues la gente paga dinero para venir a formarse aquí, pero no solo a formarse como médicos, o como enfermeras, o como profesionales sanitarios, sino como gerentes. Entonces, una tribu se define por el lenguaje que usa. Según el lenguaje que usa la gente para hablar de sí mismos, entre sí y a otros, podemos deducir en qué estado de desarrollo tribal están. Evidentemente, en la vida real las fases no son cajas limpias, ¿vale?, tan claras como lo que yo os voy a explicar. Evidentemente, siempre hay que permitir una cierta flexibilidad, pero va a ser una orientación interesante. Segunda cosa que quiero que entendáis. El líder, si tú vas a manejar a tu equipo, tienes que dirigirte a cada persona con un lenguaje verbal diferente según en qué fase está. Porque tú lo que haces es atraer a cada persona gradualmente al nivel donde quieres que estén, pero este de nuevo es un proceso individual. La tribu como conjunto se considera que está en el nivel de la mayoría de sus miembros. Pero siempre va a haber gente que esté un poco por encima o un poco por debajo. ¿De acuerdo? Encima y debajo aquí nos referimos a grados de progreso, no a un juicio de valor. ¿Me vais siguiendo hasta aquí? Esto ya son 3 horas de clase, ¿de acuerdo? Vale, entonces, voy a explicaros cómo es el lenguaje de cada una de estas etapas y cómo el líder puede ir moviendo a la gente de cada una de estas etapas. Una cosa que además quiero que entendáis, las tribus rechazan a la gente que está muy por encima o muy por debajo de su grado de desarrollo. De acuerdo con la investigación de Logan y sus colaboradores, las tribus rechazan a gente que esté a más de un paso de distancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú estás, imagínate, en el estado 4, que es la meta, es el estado deseable, y te diriges a una tribu que está en el nivel 2 con el lenguaje de la etapa en la que estás tú, te van a mandar a tomar por saco. Porque no se te entiende. Tú lo que tienes que hacer es dirigirte a la gente, primero en el nivel en el que están, y luego gradualmente en el siguiente paso, en el lenguaje propio del siguiente paso. ¿Me vais siguiendo hasta aquí? La cabeza de arriba abajo es que sí, de lado a lado es que no. ¿Sí? ¿No? Y si yo sé que, además, vamos con prisa porque luego viene el desayuno, porque los cabrones estos me han puesto junto antes del café, que es cuando la gente más prisa tiene. Bueno, es que siempre me pasa igual. La primera fase es la vida da asco, ¿vale? La vida da asco, todo es una mierda.
Solo el 2% de las organizaciones que estas personas investigaron están en esa fase, porque es que es una fase en la que, para que hagáis una idea, el ejemplo típico de organizaciones en esa fase es una banda de presos en una cárcel. O sea, son típicamente organizaciones criminales, etcétera, etcétera, gente en una... Esto os lo cuento por completismo, no porque si alguna vez os tocara trabajar en un hospital así, yo qué sé, la gente iría con escopeta a trabajar. El lenguaje de estas personas es un lenguaje de completa y absoluta indefensión. Todo el mundo va por mí, todo el mundo está jodido, todo esto es insoportable, nada de esto tiene arreglo y básicamente es una sensación de atrapamiento. Aquí no se dan relaciones interpersonales más allá de la instrumentalidad más básica de necesito que me ayudes en esto y luego por lo demás te puedes morir. ¿De acuerdo? El único ejemplo de empresa no carcelaria, no criminal que ponen son los funcionarios de tráfico de Estados Unidos, que por lo visto pues tienen fama de ser la cosa más desagradable que existe. Pero yo, como no tengo carnet de conducir, pues a mí me da igual. ¿Vale? Pero bueno, esto os lo cuento para que sepáis que existe. ¿Vale? Esta segunda fase es mi vida da asco. Aquí ya la cosa cambia, el lenguaje cambia. Aquí pasamos a todo el mundo está mejor que yo. Yo soy el pringao. Los demás lo tienen mucho más fácil que yo. Más o menos, de acuerdo con la estimación de estas personas, de este equipo de investigadores, el 25% de las empresas se ubican aproximadamente aquí. Esto es lo que habitualmente en la literatura describimos como organizaciones desmotivadas, ¿vale? La gente hace lo mínimo que puede hacer. De nuevo, no hay vínculos estrechos entre los miembros, con lo cual no puede haber esta identidad tribal que estamos buscando, porque la gente pues, más o menos se tolera, no se pegan ni se dan navajazos como en la fase anterior, pero tampoco se caen bien, ¿de acuerdo? Aquí la labor del líder precisamente es atraerlos a la etapa 3, mostrándoles cómo su trabajo sí tiene un impacto significativo. ¿Por qué? Porque en esta fase lo que define la psicología, si queréis, de las personas que están en este nivel es la indefensión individual. Esto es, lo que yo hago no cuenta, lo que yo hago no sirve, mi trabajo no tiene sentido, yo no sé para qué hago esto. ¿Sabéis? Por ejemplo, un responsable de calidad que obliga a todo el mundo a rellenar papeles que no se va a leer nadie nunca. ¿Verdad? Y puede decir, ¿yo para qué cojones estoy haciendo esto? Eso es lo que me pasa a mí al final de cada semestre cuando tengo que rellenar informes de final de asignatura que sé positivamente que nadie se leerá jamás. Pues esto es una fase 2. ¿De acuerdo? La fase 3 es yo soy molonísimo y los demás no. Esto es un médico. Además, esto no es broma, esto es el ejemplo que ponen los autores en el libro. El 48% de las organizaciones que caen aquí normalmente son médicos, abogados, ingenieros, la academia también, los profesores universitarios también caemos aquí, no os preocupéis. Aquí ocurre una cosa muy curiosa. La gente aquí está contenta, ¿por qué? Porque suelen ser trabajos que están pues, bien remunerados, son trabajos cualificados, la persona tiene percepción de competencia individual, pero a menudo hay una gran competición intragrupo. ¿De acuerdo? Lo que mencionaba antes Xavi, de tengo 15 cirujanos, cada uno con el ego más grande que Australia. ¿Vale? Esto no es malo. Fijaros que la mayoría, el grupo más numeroso de empresas es este, y funcionan. No es que no funcionen o se haga mal el trabajo. Pero sigue sin haber este espíritu de cohesión que estamos buscando para alcanzar un rendimiento verdaderamente excepcional. El lenguaje es extremadamente individualista. Normalmente hay una competitividad que verbalmente se manifiesta por demostrar que tú estás más al día, que has leído más que nadie. Por ejemplo, el tema de tirarte referencia científica a la cara. ¿Sabes? ¿Has leído el último paper de la Harvard Business Review? Mira, qué calor que das. ¿Vale? Pues esto es fase 3. ¿De acuerdo? No lo digo por vosotros, ¿eh? No lo digo por nadie, porque yo también tiro papers a la cara. Yo también soy irritante, entendedme. Soy profesor universitario, quiero decir, yo estoy ahí. Entonces, bueno, yo no siempre estoy ahí. Bueno, dejadme en paz. El tema importante, sobre todo, es que fijaros cómo cambia la cosa de todo es el infierno, mi vida es un infierno. No, yo estoy guay y haría más si no fuera porque yo soy el único que curra, yo soy el que más curra, si no fuera por mí esta empresa sería al carajo, si no estuviera yo aquí, que por las caras que veo, pues el martes cualquiera para vosotros. Quiero decir que esto ya lo habéis escuchado, ¿no? ¿Sí o qué? La respuesta es sí. Y si yo digo sí o qué, la respuesta es sí, tío. ¿Vale? Me parece que no habéis estado en Granada nunca. Bueno, muchas empresas llegan aquí y se quedan aquí. Y bueno, pues ya está, es la vida. Pero de acuerdo con Logan, Fisher y King, el objetivo debería ser llegar aquí, que es cuando somos estupendo. Y yo soy estupendo porque somos estupendos. Yo soy estupendo porque formo parte de un equipo estupendo. No me acuerdo por qué puse las fotos de la selección, supongo que porque debimos ganar algo. El 22% aproximadamente de las organizaciones caen aquí, esto es lo que se considera un equipo de alto rendimiento para todos los estándares. Aquí pasan 3 cosas interesantes. La primera es que cambia el lenguaje en cuanto a que empieza a aparecer el hablar de valores grupales en vez de valores individuales. En la fase anterior... Uy, perdón, se me ha ido la olla. Ah, no, que es el otro botón. En la fase anterior,
Cuando la gente habla de valores, habla de sus valores. No, es que yo no hago las cosas así. No, es que para mí esta forma de trabajar es inadmisible, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? O sea, un pedorro de habas. Aquí es nosotros no hacemos las cosas así. Aquí no se hacen las cosas así, pero no en un sentido, como muy bien ha señalado antes la compañera, en un sentido de tradicionalismo, de no, es que aquí siempre esto ha sido así de toda la vida de Dios, sino en el sentido de que nosotros como tribu, aquí es donde podemos hablar de tribu, tenemos unos valores comunes y acordados. Normalmente también se habla de una meta noble. Esa meta noble se refiere a que hay algo que nos une, un objetivo que nos une y que todos tenemos acordado. Esto que normalmente en las movidas estas empresariales de la visión y la misión no sé qué. Bueno, pues en vez de ser una cosa que cuelgas en la pared y luego te olvidas, aquí es una parte del diálogo constante de la gente. Entonces, si tú prestas atención y escuchas a la gente cómo habla y prestas atención al lenguaje verbal, entonces resulta que escuchas mucho a la gente hablar de esto. Vale. Además de los valores y además de el lenguaje de continuo reconocimiento, pasa una cosa a nivel de dinámicas de grupo que también es interesante. En la fase 3, las relaciones típicas son diádicas. ¿Esto qué es? Esto, si tuviéramos, no me acuerdo hacer el grafo, pero bueno, si yo fuera una persona en esta organización, yo tendría relaciones con una persona para conseguir esto, y una persona para conseguir esto otro, y una persona para conseguir esto otro, pero no hay una red. Trato además de compartimentar las relaciones que yo tengo y de que ellos no colaboren entre sí, porque eso a mí me da una mayor sensación de control y una mayor capacidad competitiva. Por eso Fisher, Logan y King insisten en que en los equipos, en la fase 3, las relaciones son siempre muy diádicas y pueden ser bidireccionales, yo te ayudo, tú me ayudas, pero no se establece una cooperación más allá de eso. Normalmente, además, cuando dos personas en esta organización colaboran, suele ser para competir contra un tercero o unos terceros. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que, por ejemplo, en los despachos y en los departamentos de universidad se ve de coña quién es coleguita de quién está peleado con quiénes compiten por un contrato, una beca, una pasta, no sé qué, no sé cuánto. Yo supongo que en los hospitales pues pasará bastante similar. En cambio, en la fase 4, los líderes fomentan una estructura que se llama triádica, en la que una persona que tiene dos relaciones fomenta que estas dos relaciones también se conecten y se cooperen entre ellos, que a su vez hacen lo mismo con todas las personas con las que tienen trato. Con lo cual, en vez de tener un conjunto de personas unidas por vínculos sencillos, lo que tenemos es una malla. Y esto tiene un montón de ventajas. No solo las personas muestran unos niveles de motivación y satisfacción más altos, sino que un aspecto muy interesante es que mejoran la capacidad de resolución de problemas y el líder tiene que trabajar menos, que esta es la guinda del pastel. Esto lo digo yo porque soy andaluz y ya sabéis que a los andaluces pues, no nos gusta trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, eso dicen, ¿no? Que solo nos gusta dormir la siesta y cobrar el PER. De hecho, yo ahora me voy a acostar. Esto me voy a acostar. Porque ya llevo mucho rato. Me voy a tomar unos pastelitos y me voy a estirar un rato mientras sigan la charla. El tipo de comunicación también es algo que podemos observar y lo interesante, lo que a mí me gusta de este modelo es que es un modelo que tiene conducta observable y por tanto se puede parametrizar y podemos estudiarlo y podemos modificarlo. Entonces, claro, fijaros, antes de pasar a la última fase, que es ya como mítica, ¿no? Nos vamos a parar un momento a darnos cuenta. Si tú tienes una persona que está en la fase 2 y le hablas de valores, metas nobles y no sé qué, pues te va a mandar a la mierda. Porque su vida es un asco. Y además es que es verdad que era un cargante, era un cansino. ¿Qué haces dándole el coñazo a esta persona con una cosa que no le interesa cuando él piensa que su trabajo es una mierda? Pero puedes hacer cosas como, por ejemplo, asignarle tareas que sabes con mucha probabilidad que va a realizar bien y luego reforzar verbalmente de forma abundante el buen desempeño en esa tarea. Puedes buscar indicadores que demuestren que su trabajo tiene relevancia para asegurarte de que verbalizárselo de forma que él abandone esa idea de mi vida, da asco, mi trabajo no sirve para nada. Asimismo, puedes fomentar que colabore con personas que estén en la fase 3, porque los humanos somos sensibles al modelado. Los humanos adquirimos conductas por imitación y adquirimos conductas por modelado. Entonces tú lo emparejas con alguien que esté en la fase 3. No en la fase 4, porque no lo aguantaría. La fase 3. Tú no usas el lenguaje de la fase 4, aunque tú estés en la fase 4, aunque estés en la fase 5 y seas Buda, da igual. Tú le hablas en un lenguaje que pueda entender. Es lo mismo que cuando hablas con los niños. No crees que por ser cirujano esto cambia. Las leyes del aprendizaje son universales. Lo que vale para mi hija de 7 años vale para vosotros. Entonces tú le hablas en un lenguaje que pueda entender en el nivel de desarrollo tribal en el que está. Todos sois listísimos, ¿vale? A nivel 3, cuando la persona ya está segura de su rendimiento, entonces lo que tú haces es que cambias el chip y le asignas tareas que no puede hacer solo. Porque el problema que tú tienes aquí no es que la persona dude de su competencia. El problema que tú tienes aquí es que la persona está convencida de ser la única cosa competente que hay en la faz de la Tierra.
y lo tienes que bajar. Pero no le puedes bajar diciéndole eres más tonto que echarle al pisto a un avión, porque eso evidentemente no funciona. Tú tienes que convencerle haciéndole ver la necesidad de la colaboración y además colaborar con alguien que no sea una díada habitual suya, que no esté en su barco de colegas, porque eso es como cuando viene la gente a clase y siempre se sientan los amiguis todos juntitos. Y luego cuando hay trabajo en grupo quieren estar todos juntitos, eso no me vale. Tienes que aleatorizar el grupo y tienes que acostumbrar a la gente a trabajar con gente con la que no está habituada. ¿De acuerdo? Entonces tú le hablas a un nivel ligeramente superior, le cuestionas un poco, le haces ver y verbalizas frecuentemente la importancia de los logros de los demás y cómo se relacionan y cómo interdependen unos de otros. Y mediante este proceso de modelado, porque recordad una cosa, vosotros sois líderes. Y cuando tú estudias influencia y persuasión, hay un señor que es la referencia, que es Robert Cialdini, que es el psicólogo que más ha estudiado, quizás el más prominente de los que han estudiado la persuasión, y además tiene las cejas más pobladas del universo. Las cejas de Cialdini son como dos gatos acostados. Y Cialdini explica que uno de los 7 principios que gobiernan la persuasión es el principio de autoridad. Todo es más persuasivo cuando viene de una persona que es una autoridad. Cuando trasladamos esto al lenguaje del análisis funcional, quiere decir que los procesos de moldeamiento verbal son mucho más potentes cuando es la figura de autoridad el que los realiza. O sea, cómo tú hablas influye en la conducta verbal de las personas que están a tu cargo. Por eso, los grupos que están en la fase 2 o en la fase 1 normalmente tienen líderes despóticos y autoritarios porque su lenguaje verbal de mierda perpetúa las dinámicas sociales de mierda. ¿Tiene sentido para vosotros? Del mismo modo, por ejemplo, que vosotros todos tenéis frases, gestos y cosas que sois la misma imagen de vuestro padre o vuestra madre, ¿verdad que sí? Y eso no es porque tengáis un cromosoma de hacer un gesto, tener un deje o decir una cosa. Eso es porque se ha producido un proceso de moldeamiento verbal. Yo llevo 15 años viviendo en Barcelona. Mi forma de hablar ha cambiado, y no solo porque he aprendido catalán, sino porque, de hecho, a base de relacionarme con gente que no habla como los andaluces, ya os lo digo yo, que no habláis como andaluces, mi forma de hablar se ha moldeado, pero la de mi mujer también. Mi mujer no decía taco antes de conocerme. El lenguaje se transmite también por vía genital. Entonces, fase 4. La fase 4 además tiene una última característica que os quiero mencionar. Voy bien de tiempo, sí, es que Jesús me ha dado la idea de poner el crono y la verdad es que es una idea acá. Una conducta interesantísima que es la aparición del enemigo. Fijaros que en la fase 3 las rivalidades tienden a ser internas. Yo soy el bueno, los demás son unos bultos con ojos, pero menos mal que estoy aquí. En la fase 4, como todo el mundo se valora y se aprecia, lo que se busca es un enemigo exterior. Por ejemplo, la clásica competencia de Apple y Microsoft, las clásicas competencias entre escuderías de coches, muchísimos ejemplos de grandes competiciones, míticas competiciones entre empresas cuya némesis, cuyo rival es ese. Y el rival se convierte en la marca a batir. El rival se convierte precisamente en parte de esta motivación y el lenguaje de las personas lo refleja. Tenemos que ser mejores que estos otros. ¿De acuerdo? Ahora bien, este es el objetivo. O sea, vosotros tendríais que intentar como líderes tratar de llegar aquí. Sin embargo, se habla de una última fase. Lo que pasa es que esta fase, la quinta fase, no es una fase que se pueda sostener, porque esta fase está correlacionada con que haya un desafío enorme en el contexto en el que está la tribu. Y cuando ese desafío se resuelve, la tribu revierte a este estado. Por tanto, en un mundo ideal, donde lideraseis de manera ideal, tendríais unos equipos, unas tribus que estarían en el nivel 4 de desarrollo, con unos altos niveles de rendimiento, altos niveles de motivación, bajos niveles de conflicto. Pero cuando la ocasión lo requiriese, esta tribu podría escalar al nivel 5, ¿vale? El nivel 5, la frase que lo define es: todo es maravilloso, la vida es estupenda. ¿Por qué? Porque una cosa que ocurre es que cuando la tribu se enfrenta a un objetivo, un desafío que requiere de llegar a este nivel, una de las cosas que ocurre es que la competencia externa desaparece. Si tú tradicionalmente eras rival de X, de repente te encuentras buscando alianzas con otras tribus, alianzas con otras empresas, alianzas con otros competidores para alcanzar esta meta. He puesto esta foto aquí de Von Braun y de Einstein porque es una foto que ilustra el proceso de dos científicos que están desarrollando el proceso de fusión, siempre me lío. La bomba atómica, ¿es fisión? Es fisión, ¿verdad que sí? Gracias. De fisión nuclear, siendo uno de ellos un nazi y el otro un judío. ¿De acuerdo? Unido en el noble objetivo de bombardear civiles. Esto se puso muy de moda con la peli Oppenheimer. De hecho, el ejemplo literal que utilizan, el primero es los países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Para derrotar al nazismo, gente que de toda la vida se ha odiado, como los ingleses y los franceses, se juntan y persiguen un noble objetivo como es, por ejemplo, desembarcar en Normandía. A mí los ejemplos me parecen un poco truchos, pero la idea se entiende.
¿De acuerdo? Los ejemplos son mejorables, pero en fin. ¿De acuerdo? En este estado, la tribu ya no habla de unos valores propios de la tribu, habla de valores universales. Nosotros hacemos esto porque, y además hay una meta que es la mejora del mundo, no la mejora del equipo, ni la consecución de unos objetivos meramente empresariales, sino el cambiar el mundo. Por ejemplo, en la transformación, ¿conocéis la empresa Gallup? La encuestadora. Gallup es probablemente la empresa encuestadora más importante del mundo. Y Gallup se transforma en un proceso bastante doloroso y controvertido bajo el lema descubrir cuál es la verdad de la opinión del mundo y presentarla de una forma accesible para todo el mundo. Google, antes de convertirse en el imperio del mal que se ha convertido ahora, su lema era ordenar y hacer accesible para todos toda la información del mundo. Otros ejemplos de líderes tribales que han conseguido unificar a sus tribus, a tribus muy diversas, son, por ejemplo, Bill y Melinda Gates. No por fundar Microsoft, porque en esa época era un pirata, sino porque la fundación Bill y Melinda Gates ha tenido unos logros amplísimos en el ámbito precisamente de la salud, llevando incluso a la erradicación de varias enfermedades en diferentes países del tercer mundo. Fijaros el trabajo que tienen que hacer. Tienes que negociar con tribus que muchas veces pueden incluso odiarse entre sí, gobiernos, facciones diferentes, en países con una alta conflictividad, y conseguir que todos se unifiquen con los valores de tu propia tribu, la Fundación Bill y Melinda Gates, para conseguir una meta que es más noble que ninguna otra, que es pues erradicar determinadas enfermedades. En fin, vosotros como médicos probablemente estaréis incluso más al tanto que yo de estos temas. Otro ejemplo de liderazgo tribal al más alto nivel es este señor, que además con el mérito extra de que lo hizo desde la cárcel. Cuando Nelson Mandela emprende la lucha contra el apartheid, tiene que unificar literalmente tribus, puesto que la mayor parte de la población en Sudáfrica se encuadra en su pertenencia a una de muchas tribus con diferentes etnias, muchas de las cuales tienen un larguísimo historial de darse machetazos, para unirlas en la persecución de la eliminación del régimen de apartheid y del régimen racista y discriminatorio que había en Sudáfrica hasta este momento. A mí este ejemplo sí me parece bastante... Luego también han puesto cosas como el cantante de U2, pero sí, me parece que es fliparse. O sea, el cantante de U2 no ha hecho un disco bueno desde el 93 tampoco, el cabrón. Pero este ejemplo me gusta mucho, porque efectivamente él coge una tribu, coge su tribu, además literalmente su tribu, la tribu en la que él ha nacido, se ha criado, cuyos valores tiene, y es capaz no solo de unificar a toda su tribu en la persecución de este objetivo por unos medios pacíficos, sino que además es capaz de alcanzar y dirigirse a otras tribus y confederarse con ellas y que esas tribus asuman unos valores comunes como propios durante el tiempo necesario. Luego se acaba el apartheid y ya podemos volver a matarnos, no pasa nada, ¿de acuerdo? Recordad que uno de los rasgos que definen la fase 4 del liderazgo tribal es el competidor, es el otro. Es que nosotros nos motivamos por superar a otro. Y daros cuenta de que todo esto viene del uso del lenguaje verbal por parte del líder. ¿De acuerdo? Cuando se habla de liderazgo, se habla mucho de cosas como si el lenguaje no verbal, salió la chorrada esta de las power poses, esto de que si te ponías así te subía la testosterona, eso es mentira, por cierto. No hace falta Osanaga y el ganso, ¿vale? No tiene que parecer que estáis escocidos porque hacéis el ridículo y todo mal, no hay ninguna evidencia de eso. Pero lo verdaderamente interesante es la conducta verbal, porque la conducta verbal al final es la única cosa que verdaderamente podemos decir que diferencia a los seres humanos de otros animales. Las leyes que gobiernan el comportamiento humano son exactamente las mismas que las de las palomas y las ratas. Por eso pudimos aprender psicología a partir del aprendizaje animal y luego extrapolar y poner a prueba y demostrar esos ejemplos en humanos. Pero la conducta verbal sí es excepcional, porque la conducta verbal nos permite crear en las personas con las que hablamos contextos y situaciones que no existen. Mediante la conducta verbal nosotros podemos hacer que la gente experimente cosas que no están pasando. Cuando vosotros pensáis en imaginar, en realidad lo que estáis haciendo es hablaros a vosotros mismos. Entonces, un líder efectivo es capaz de identificar en qué estado está la tribu, dirigirse primero a los que están en un nivel más bajo y gradualmente, una fase y luego otra, atraerlos al nivel del resto. Porque recordad, si yo estoy en la fase 3 y hay un miembro de la tribu de fase 1, yo lo voy a rechazar. ¿Por qué? Porque es una persona antisocial, es una persona que yo no puedo tolerar. Si yo estoy en un sitio donde la gente está desmotivada, todo el mundo tiene esta apatía, esta desgana, esta sensación de que no vale para nada lo que yo hago, y yo vengo hablando en lenguaje 4 de valores y de metas universales y de que todos somos un equipo, pues me van a mandar a cagar. Tengo que adecuar mi lenguaje al de cada persona en la tribu y cuando los tengo a todos juntos, entonces empezar a tirar de ellos para llevármelo a la siguiente fase. Porque recordad una cosa que dije al principio y que os voy a volver a recordar. La tribu hace al líder.
La tribu siempre tiene el poder de rechazar al líder y si la tribu no acepta al líder, da igual, si eres Julio César, no vas a conseguir absolutamente nada de esta gente. Pero si eres listo y eres capaz de entender dónde está la gente y eres capaz de gradualmente traértelo a tu terreno, cambiando el lenguaje que usa y cambiando el tipo de tareas que le encomiendas, puedes acabar teniendo una tribu donde todos los miembros se sientan precisamente orgullosos porque puedan decir soy un médico, soy una enfermera, soy un técnico cojonudo porque estoy en un equipo cojonudo que me hace ser mejor, que es al final de lo que va esto. Tribal tiene muy malas connotaciones porque tribalismo se utiliza a menudo como sinónimo de fanatismo, de irracionalidad, de conflictividad y de exclusión. Pero tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que nuestra especie ha evolucionado en tribu. La tribu es lo que viene a nosotros de forma natural. Nosotros no podemos tener tantas relaciones en la cabeza. Vivimos en sociedades y en empresas que son mucho más grandes de lo que normalmente podemos abarcar. Con lo cual, nuestra forma de dirigir a nuestro equipo se tendría que conformar a esa realidad. Y tendríamos que hacer que si una persona puede tener un máximo de 150 personas en la cabeza, al menos 20 o 30 de esas sean sus compañeros de trabajo y él los vea como miembros de su tribu. Porque cuando alguien no es miembro de tu tribu, y esto es muy interesante, alguna vez, ahora seguro que no, porque sois toda gente muy respetable y soy médico y ya no hacéis esas cosas, ¿no? Pero seguro que cuando erais jóvenes y erais universitarios y salíais y os poníais como la greca, alguna vez habréis vuelto a las 7 de la mañana, ¿verdad?, por Marina o por el Raval o lo que sea, y habréis visto, pues yo que sé, gente volcando papelera o haciendo cosas incívicas completamente y tú la habrás mirado y dirás, pero Quillo, ¿y esto? Que yo he ido borracho, pero de ir a 4 patas, a mí jamás en la vida se me ocurrió volcar un contenedor. Y tú piensas, ¿no se paran a pensar en que esto luego lo va a tener que recoger alguien? No, porque esa persona no está en su tribu. Esa persona para ellos no es real, para nosotros no es real. Para nosotros solo son reales, importantes. Y nos preocupamos y nos importa la gente que percibimos como de nuestra tribu. Fijaros que tribu además es un concepto muy flexible. Por ejemplo, cuando tú estás en un concierto de tu grupo favorito, rodeado de gente que adora tu grupo favorito, durante el rato que estás ahí, esa gente es tu tribu. Y tú sientes afinidad por ellos. Y yo fui a ver a Queen, ya después de que se muriera Freddie Mercury, en Madrid hace muchos años, y yo acabé abrazado llorando, mientras cantaban We Are The Champions, a un tío de Jaén que no sé quién es, nunca supe quién es, abrazamos los dos llorando ahí, cantando, a grito pelado, tal, tampoco habíamos bebido tanto. Y ese tío era de mi tribu, no sé quién es, no sé cómo se llama, casi no me acuerdo de la cara que tenía. Pero este proceso de vinculación refleja la necesidad que tenemos de sentirnos parte. Por eso el acoso laboral es una cosa tan jodida, porque habernos excluidos del grupo es uno de los mayores padecimientos psicológicos que podemos tener. Y un líder que sea astuto, un líder que sepa lo que está haciendo, utilizará estas estrategias, que me encantaría poder desarrollar con más tiempo, pero no me queda mucho más, para llevar a la gente al nivel al que quiere estar. Así que recordad siempre, primero, disculpadme, analizad en qué estado estamos. Este probablemente no, espero que nunca os encontréis en uno de estos. Si tenemos gente que está en este nivel, gente que expresa desmotivación, gente que expresa futilidad, gente que expresa sensación de estar desfavorecido respecto del resto, traéroslos aquí. Cuando tengáis que aguantar a esta gente, empezad a bajarle los humos, pero no de una forma directa, sino indirecta, obligadles a cooperar sin decirles lo que estáis haciendo. Haced que tengan que compartir los éxitos, haced que tengan que afrontar tareas que no pueden solo de manera deliberada, para que entiendan y experimenten el valor de la cooperación, llevároslos a este nivel y quizá alguna vez, si alguno de vosotros se ve implicado, por ejemplo, en el descubrimiento de algo importante, en una investigación que pueda ser decisiva para encontrar una solución a algún problema de salud, alguna enfermedad, un nuevo procedimiento quirúrgico, alguna cosa así, quizá alguna vez lleguéis a el nivel 5, pero sin tener que juntaros con nazis, ¿vale? Esa parte os la podéis saltar, ¿de acuerdo? Y quizá trabajar en vuestros equipos sea tan gratificante como probablemente lo sea pues, trabajar con una gente que ha conseguido erradicar enfermedades en el tercer mundo o gente que consiguió acabar con un régimen discriminatorio e injusto y bueno, pues convertirse en un referente del progreso político y del avance de los derechos humanos. Y por mi parte, con esto y un bizcocho, me voy a dormir. Hasta mañana a las 7.